Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y estamos transmitiendo del canal 35.1 de TV UJAT y en Radio UJAT en el 107.3 de FM. Ahí sintonícenos ustedes. Y saludamos desde aquí a todo aquel que nos sintoniza en la TV, en casita y el que nos va escuchando en Radio UJAT. Bueno, pues es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y es un programa hecho para ustedes con mucho cariño, con mucho afecto y tratar temas de interés para la familia, para el que quiera aprender economía. Pero antes de continuar con nuestro programa, permítanme presentar a mis amigos. Bolívar. Maestro Paz, buenas tardes. Maestro Gilardo, igualmente, buenas tardes. Una tarde así media nublada, y ya 20 días de enero. ¿No? O sea, estamos ya, creo que avanzando muy rápido. Los días son muy rápidos, ¿verdad? Los días de este 2020. Le invitamos también para que nos acompañe en esta hora de un programa de actualidad y además muy interesante. Muy bien, Gilardo. Bueno, como todos los martes, dándoles gracias al público que nos sigue por TV UJAT y los que nos escuchan por Radio UJAT, en este espacio que es parte de la División de Ciencias Económicas Administrativas. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos temas muy interesantes que creo que va a traer algunas chispitas y va a ser muy polémico. Yo creo que sí va a ser. Pero mire, hay un teléfono en el estudio, el 358-1596, y si nos ve por las redes, está www.ujat.com.mx, ahí estamos nosotros. Y si quiere vernos, estamos el domingo, así descansito en la casa, y el jueves en TV UJAT y en Radio UJAT nos puede ver y nos puede escuchar. Pues vamos a empezar a tratar estos temas que son de bastante interés. Vamos a revisar dos cosas. Una, acuérdense que el jueves pasado se aprobó el tan anhelado entre los empresarios y gobierno de México, de Estados Unidos, de Canadá, el que ahora se llama TEMEC. Y también vamos a revisar un poco esto del sector salud, de la preocupación que tiene el gobierno federal de que toda la comunidad, toda la población tenga acceso a los servicios de salud. Él comentaba en una ocasión, dice, ojalá pudiéramos tener como los noruegos, como los europeos, que tienen un servicio de salud universal y muy bueno, Entonces, son dos temas que creo que nos pueden interesar a nosotros. Escúchenos y véanos aquí en TV UJAT. Y bueno, si va manejando, escúchenos en Radio UJAT, en La Voz Universitaria. Vamos a comenzar esta plática del tema y empezamos a hablar del TEMEC. Fíjate que el TEMEC es un programa, un acuerdo comercial que se genera, empieza a morir el Telecán y empieza a nacer el TEMEC a partir del 8 de noviembre, cuando Donald Trump gana las elecciones para presidente de la República en Estados Unidos. Y a partir de mayo del 17, por ahí del 18 más o menos de mayo del 17, empieza esa dinámica de irse sacando al Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, e ir metiendo a lo que hoy conocemos como Acuerdo Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Este proceso, este acuerdo comercial, tuvo un proceso bastante largo. Empezó en 2017, junio más o menos, y se habla de 8 rondas. 8 rondas que se fueron manejando de una forma increíble hasta ir logrando prácticamente llegar a lo que este acuerdo que se firmó en jueves pasado. Fíjate, yo tengo aquí un cronograma de las cosas y en 2017, entre el 6 y el 20 de agosto, se celebra en Washington la primera ronda de negociaciones. Ahí como que Donald Trump puso su trompa, dijo que si no le hacían caso, se salía. Ahí empezó ese estira y afloja, más bien entre el gobierno de Estados Unidos con México y un poco con Canadá. Luego, del 1 al 5 de septiembre, se hace la segunda ronda del Telecán en la Ciudad de México. Sigue ese jaloneo del Telecán. Luego, del 22 al 27 de septiembre, los 3 países celebran la tercera ronda en Ottawa, Canadá. Del 11 al 17 de octubre está la cuarta ronda en Washington, Estados Unidos. Luego, del 17 al 21 de noviembre, se celebra la quinta ronda de negociaciones en México. Ahora, llegamos a 2018. Del 23 al 28 de enero se da la sexta ronda del Telecán en Montreal, Canadá. Y del 25 de febrero al 5 de marzo de 2018 se concluye la séptima ronda de conversaciones. Y luego esto tomó como un lapso de tiempo bastante largo porque empiezan
elecciones políticas en México, el gobierno que salía y el gobierno que entraba, y todo este proceso electoral en México propició de que estos acuerdos, estas rondas se detuvieran un momento, y fue hasta agosto de 2018 cuando ya se celebra en Washington la única o llamada octava ronda a nivel de alto nivel entre varios funcionarios del gobierno de México, y ya había el maestro Sade como representante del gobierno que había ganado las elecciones en este país. Bueno, por ahí empieza el proceso de esto que llamamos acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Bolívar, empezamos la plática. Sí, en esas rondas que tú hablas, 8 en total, aquí en la mesa estuvimos comentándoles, analizándoles cada una de ellas. Claro. Y lo característico en esto fue que en ninguna, o en la mayoría, hubo acuerdo. Es decir, más bien presiones por uno, en este caso por Trump, en imponer sus condiciones. Condiciones, ¿no? ¿no? Condiciones. Y fue pues hasta ahora que tú dices la semana pasada, el jueves, para ser exacto, que todas esas se concluye pues con la anuencia de Estados Unidos al dar pues la anuencia para la aprobación de este tratado. Y ahí empieza todo esto, ¿no? Como que fue utilizado, como que fue detenido. Y yo pienso que a partir de que empiece ese jaloneo con los demócratas y los republicanos, es que se concluye y se hace la firma de este acuerdo comercial. Gildardo, ¿algún comentario? Sí, yo creo que todavía no está resuelto el problema del TECMEC. Sin embargo, se ha avanzado bastante y ha sido muy ríspido este proceso por los intereses que hay en cada uno de los 3 países integrantes. Pues sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Todavía está pendiente Canadá. Canadá. Sí. Estados Unidos, comentábamos en otras sesiones que tuvimos, de que en enero se iba a complicar más las cosas porque entrábamos en el proceso electoral. Bueno, de alguna manera hay 2 esquemas. Por un lado, le están armando un juicio político al presidente de Estados Unidos, y por el otro, como que los demócratas, por la misma presión de gobernadores y de intereses económicos de Estados Unidos, tuvieron que aceptarlo, ¿no? Creo que si nos va bien, a finales de este mes, la Cámara de Comunes de Canadá inicia sus sesiones. Van a tener ellos, una vez que se agende el tema del tratado, van a tener 21 días para poder tomar una decisión. La van a tomar. Se calcula que a finales de marzo o a principios de abril, Canadá va a tener resuelto la autorización por su respectiva Cámara. Pero ¿por qué está terminado esto para nosotros? Porque al final de cuentas, con que nosotros tenemos una estrecha relación comercial con Estados Unidos, todo lo que se mueve a nivel México, nosotros es altísimo. Hablamos de, creo que 5.000 millones de dólares que se mueven anualmente, mensualmente hablamos de 1.000 millones, bueno, unas cifras que no cabría los 1.000 millones en este espacio que tenemos aquí. Pero lo importante de todo esto es, sí tenemos una relación comercial con Canadá, pero no es tan fuerte como la que tenemos con Estados Unidos. Sí. Y se le da importancia al acuerdo por la aceptación que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre el acuerdo comercial. Canadá, si quiere entrar en el juego, le entra, si no se queda bilateral, como dijo una vez Trump. Te interrumpí, hermano. Sí, pero el proceso va bien. O sea, los tiempos están, yo creo que los 3 países, los negociadores y los mismos gobiernos, tienen calculado que a finales de junio o principio de julio de este año, si no sale un pelito en la sopa, se inicia la aplicación de las nuevas reglas del TECMEC, ¿no? Pero ahorita estarían 2 meses más, ¿no? Para que quede totalmente autorizado ya. No, ya está. Que se va a asumir es Canadá. Sí, por eso. Cuando el Tribunal de Canadá dé su anuencia, tendrá que notificar a México y a Estados Unidos. Claro. En ese momento, según dijeron allí, son 2 meses. Pues, para por eso se calcula que es en finales de junio o a mediados de julio
entra en vigor por estos tiempos. Es algo que Porque ya están tienen esperando a calculado. Canadá. Pero si Canadá no se suma, se queda el bilateral como No, pero habían. sigue pendiente. Por eso, siguen esperando a Canadá. Pero si Canadá no se suma, como lo quería hacer Trump, un bilateral con México, yo no creo que el gobierno canadiense ni los empresarios canadienses queden afuera. Yo No hay creo que- problema, no hay problema por esa Hay que vía. esperar los tiempos, ¿no? Son los tiempos. Pero ya está esta parte que es lo que le interesa al gobierno mexicano, que lo aprobaran los demócratas en el Senado de Estados Unidos. Sí, ahora lo que habría que distinguir aquí es precisamente esa presión que estamos hablando de demócratas y ¿no? Ajá. Tanta presión tanto para esto, para que luego, o sea, se coincide el juicio y la reelección. Claro. La votación fueron 80 y tantos a 10, ¿no? Al contra. 89 Sí. a favor, 10 en contra. Así es, y lo raro es de que un demócrata haya votado en contra, ¿no? Se ve eso, pues, no normal. No le llegaron al precio. No, pues, son cosas que se dan en situaciones de este tipo. Si aquí se dan. Yo aquí creo se dan en nuestro país también. que lo importante de todo esto es cómo se manejó políticamente y económicamente este nuevo tratado. Políticamente en Estados Unidos, pues bueno, tanto los republicanos como los demócratas querían ponerse Sí, La estafeta. la estafeta de que gracias a ellos no es que firmaban, sino que lo que obtenían en el nuevo tratado era para beneficio del pueblo de Estados Unidos, sobre todo de los trabajadores, de la economía. Yo creo que habríamos que revisar minuciosamente a qué es lo que le están apostando ellos, o sea, qué es lo que buscan con esas modificaciones y con esas letras chiquitas como el conflicto que se armó que la lupa a finales para- de diciembre, de que nos iban a imponer inspectores laborales para Bueno, ver pero si eso cumplíamos. eso todavía está allí No con se los... aceptó. pero- son agregados laborales, pero no sabemos todavía efectivamente cómo va a venir esto. Es que desconocemos la redacción Claro, y hay una cosa. del tratado. La mayor parte O sea, de las veríamos, empresas- esos agregados laborales no serán en realidad algunos inspectores. ¿Te parece que regresamos, sigamos platicando el tema? ¿Te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, seguimos platicando este tema del Tratado de Libre Comercio o llamado Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Hoy se conoce con las siglas T-MEC. Bueno, estamos platicando con Bolívar este tema y realmente es así interesante por todo el proceso que se vivió, 2 años más o menos para llegar a esto que está Ya ya casi. logrado por parte de Estados Unidos. Se tiene que sumar Canadá si quiere llegar al juego del TEMEC. Y si no, bueno, será como siempre vino diciendo Trump, un bilateral México-Estados Unidos. Te interrumpí, Bolívar. Bueno, ya además cambiarían el término de TIMEC, ¿no? Yo me refería a lo que decía el maestro Gildardo, que inicialmente estaba como inspectores laborales. Ajá. O sea, le quitaron la palabra esa por el de agregados laborales. No sé en ciencia cierta si este sería el término pues, específico a lo que equivale, ¿no? Y si es así, hay que tener cuidado en esas partes, ¿no? Fíjate que comentaba este tema, lo que pasa es que yo revisé algunas cosas de los pendientes de las famosas cláusulas que se manejan en el TEMEC, y es, por ejemplo, quedaron la cuestión en el TEMEC, las normas laborales, las normas ambientales, la parte de los medicamentos, de la medicina, el impacto económico, mayor comercio, los autos exigen mayor salario, imagínate el $16 por la hora, comercio digital que hay que incluir en esa parte, la famosa cláusula china porque la traen contra China, y la cláusula que llaman crepuscular, que es, y a mí me llama la atención que el acuerdo se regirá durante 16 años, pero se revisará cada 6 años, y está sujeto a que si una de las reglas se rompen entre uno de los socios, lo pueden expulsar y se convierte en bilateral, o se rompe el acuerdo. Y ya, eso me llama la atención. Sería cosa ya. Y por ejemplo, de los sueldos que tú hablas, algo sería ver, bueno, si es así, como agregados laborales,
permitiría hacer, pues, pasar de una producción, no sé, mecanizada, ¿no? A una inversión ya, pues, propiamente, porque prácticamente nos están tratando como un personal de poca especialidad. Y yo creo Un poco confiable, porque al final de cuentas, en esas normas laborales que tú decías hace un rato, que vigilaran las empresas, que un supervisor en las empresas. Se van a estar fijando de que, bueno, no haya alguna violación allí. Hasta ahorita el gobierno mexicano dijo no aceptó la inspección de las fábricas en México. Ellos, esas normas laborales... Sí, no, eliminó lo de los inspectores, eso está eliminado. Eso sí, por eso ellos querían supervisar los procesos de las empresas que entran en el acuerdo comercial. Ya ves que también las medianas empresas se favorecieron en el acuerdo comercial y entonces el gobierno de Estados Unidos quería que hubieran como inspectores en las plantas de las empresas que están en el juego del TEMEC. No, hasta ahorita el gobierno mexicano no admitió la inspección de las fábricas. Como tal, pero sí quedó agregados laborales. Sí, mire, yo creo que tenemos que dimensionar esas modificaciones que representan el TECMEC con relación al Telecán. Estados Unidos y el presidente actual, bueno, su queja era que era el peor tratado en la historia de Estados Unidos por el déficit comercial. Bueno, el déficit comercial con México no representaba nada si lo comparábamos con el déficit comercial que tenía con China. El detalle para ellos es que supuestamente México robaba empleo a Estados Unidos en el sentido de que muchas empresas se venían a producir a México por el tipo de salarios bajos que se pagaban en nuestro país. Y eso, de alguna manera, por ahorrar costos, las grandes empresas se venían a producir. ¿Ellos qué modificaciones claves plantearon para tratar y impedir que estas empresas norteamericanas se vengan para acá? El cambio, por ejemplo, de las reglas de origen, decir que pasar del 62.5 al 75 de los componentes, sobre todo de los vehículos. Sea originario de la zona, de la región. De la zona. Sí, de los tres. Aquí el gran problema es que son las empresas productoras de vehículos las que traían piezas de China, de Corea, Taiwán. De Estados Unidos, pues. Sí, traían, ¿por qué? Porque eran más baratas. Entonces aquí el gran dilema va a ser que se va a tener que producir en alguno de los tres. Canadá o México o Estados Unidos. Bueno, yo veo que México va a tener una oportunidad de recibir mucha inversión de producción de autopartes para darle exactamente esa integración al 75% eliminarle a Maquila un tanto. No exportar de otros países. Nada. Dice yo, por ejemplo, llego al caso que usted decía, el impacto económico que grita Tom. Dice él, el Telecán fue perjudicial para Estados Unidos, pero dice él, el Telecán impulsó el comercio entre todos, en Norteamérica, ayudó a estabilizar la economía, dice ellos, de México, y reestructuró el sector manufacturero, que es el que se benefició, y generó una cadena de producción trinacional entre los tres países, aunque Estados Unidos es que siempre lo perjudicó a ellos. Ahora dicen ellos, con la firma de este TEMEC, dicen ellos, en 6 años el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se va a elevar a un 0.35% y generará 170,000 empleos nuevos en este sector. Ellos ven que el impacto económico, en ese impacto se van a beneficiar ellos, no nada más los socios. Entonces, él echaba la culpa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había perjudicado a su país. En el caso de la cuestión de los autos, que comentábamos hace un ratito,
Pide el 75% que decía hace un rato Gildardo, que se produzca ya sea en Estados Unidos, ya sea en Canadá o en Cualquiera México. de los tres En países. cualquiera de los tres países. Nada de eso. Y donde está el pero es que dicen que ganen por lo menos $16 la hora. Ahí está el pero. No, pero ese es otro Bueno, tema. lo dicen ellos, pues, Sí. en Yo la creo- parte de los vehículos. Yo creo en el que, sector que- vehículos. que hay que definir lo que significa cada uno de estos enfoques. Por eso, pero ellos están diciendo en la esa- regla esa- de esa, origen es una, Claro. que el 75% se garantice que sea en la región, en los tres países. Estamos hablando de, En esas- de las refacciones y de los 15,000 cosas que hay En, en un auto. en este aspecto, desde mi punto de vista, creo que el beneficiado va a ser México. ¿Por qué? Porque cuando hablan de $16 la hora, en la integración de un vehículo, del 40 al 45% Claro. deben de llevar una referencia de pago de $16 la hora. O sea, va a haber un margen de 60-65% que va a entrar en el esquema de salarios que tiene México. Entonces, ese margen ahí nos va a beneficiar en términos de país, pero finalmente los beneficiados van a ser las mismas empresas transnacionales. Sí, va a ser los- de cuenta, claro. o sea, ese es el detalle de que supuestamente es obligar a las empresas que se vienen de Estados Unidos para acá o otras empresas que no son de origen norteamericano, que son extranjeras y que en lugar de ir a producir a Estados Unidos se vienen a México por las reglas del Telecán, ahora del TECMEC. Bueno, están tratando de decir, bueno, si vamos a ir a producir a México y vamos a pagar $16 la hora, 260 pesos gana un trabajador mejor. por hora. Sí, pero hay aspectos. Digo, es lo que dicen pero no ellos, cualquiera, claro. pero no Está cualquier hablando de la trabajador. industria automotriz. Sí, pero no cualquier trabajador van a ser exactamente técnicos altamente calificados que estén vinculados al tipo Obviamente electrónico. ellos van a definir quiénes, pero ahorita a la luz suena bastante atractivo. Sí, Pero Es que, bueno, 260 sí, pesos. pero así el- es como yo la yo hora- lo veo. Pues, yo Pero veo- la mayoría no va a ganar eso. Obviamente. o sea, ya en la Van a aplicación, ser pues, los técnicos especializados en cierto nivel que requieren de tecnología y que lo que eso... sí es, máquina. lo que sí sería Dineral algo esa fantástico gente. es que se eleva la productividad que hablábamos en No creo que llegue, pero vemos si eso sí, eso sí, claro. ¿En qué sentido? A ver, ilústrame. La productividad de los trabajadores, pues. Si le pagas Y le bien, paga bien, ¿no? Ya no vas a pagar los salarios. a lo mejor vas a pagar Sí, quizás vas a pagar en 500 dólares, pesos diarios. o el equivalente una cosa a esa parte de la así, mano o de obra, 600 pesos diarios. Y no no, creo que- como tú dices, no es cualquiera, son altamente calificados, ¿no? $16 la hora en Estados Unidos y en Canadá. Desde el punto de vista del empresario, el concepto de productividad, o sea, es obtener más utilidades, ¿Más producción? El trabajador rinda más. que rinda Así más. es. Si Obviamente. tienes que pagarle más, Pues, pero ya produce más, se ya siente no obligado produce más. a producir más. No produce más. Y si no lo quitas, ¿no? yo me voy de obrero con 260 pesos la hora. Digo, bueno, ya no hables dólares, pero pesos la hora. Eso nomás la hora, sí. Imagínate. Claro, o sea, Fíjate, hay un se otro, refiere en términos de que van a producir más, ¿no? donde me llama la atención, que traen con China es la cláusula esa de cláusula china, le llaman directamente, porque dice que si algún socio busca establecer acuerdos comerciales o comprar con alguna economía que no sea de mercado, sí, que no se sea de mercado. cancela, o sea, y casi le dicen China. Pero China es economía de mercado. Por eso ellos andan con No, otro no, rollo. no, no quedó esa etiqueta. China está armando una economía de mercado. Está armando. Tiene una economía de mercado. Pero, ¡pum!, cláusula China. Porque China, obviamente, ya no se fue a Estados Unidos y empieza a migrar hacia México. ¿Cómo lo van a manejar? Sí, ya viste. Pues sí, ya habrá quizás, yo no sé, cuando menos en los productos hortofrutícolas ya empezó. Sencillamente Estados Unidos quiere que América Sea sea de ellos, México, de sí, todo, de ellos y sea más América. ahorita. Ahora,
La única forma que pienso yo que pueden entrar al juego del comercio con Estados Unidos los chinos es que se asocien con capital mexicano. Porque si va a estar por eso el supervisor que quiere Estados Unidos, esta empresa no es mexicana, esto es chino. Y tú estás maquilando productos chinos y no te puedo comprar nada. Eso es lo que quieren ellos, no quieren que China se meta al comercio. Y ya que han dicho mucho que este pleito que trae Estados Unidos con China, aunque ya lo se avisaron, porque ya se reunieron otra vez para suavizar un poco el conflicto. Está en pláticas un tratado con China, pero es de varios pasos. Ahorita está en el primer paso. Seguimos con el segundo paso regresando, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, seguimos platicando de este tema del TEMEC y vamos a ir cerrando el programa para poder avanzar un poco sobre esta cuestión del sector salud en México. Y bueno, hay una cláusula que me llama la atención, la cuestión ambiental, y en este caso las medicinas, en mayor comercio y las famosas disputas y el comercio digital. Son 10 cláusulas que son importantes, de vez que nos tachan a nosotros que no tenemos mucho que ver con la cuestión ambiental. Hasta le han dicho a los empresarios mexicanos que va a haber ¿cómo se llama? Severas normas para la cuestión ambiental, y ellos son también los que afectan al ambiente. Se salió del acuerdo que estamos en París para no afectar al medio ambiente, y ahora se la traen con el gobierno mexicano en esta parte. La otra es el caso de las medicinas, ¿no? Que le agregan más años para que no puedan liberar. Para que se vuelva genérica, ¿no? Genérica, ¿no? Para quedar libres. Sí, 10 años más le agregaron para que no lograron manejar este punto. En el caso de las medicinas, el otro punto que llama la atención, el caso del comercio, ellos apuestan a que habrá un mayor comercio en ambos mercados, en los 3 mercados que hay. Y el caso una cosa más, el comercio digital, que libre, dicen ellos, de impuestos, la cuestión digital de software, juegos, libros, música y películas. Y lo que me llama la atención es que no sé si llegaron a algún acuerdo la solución de disputas, ¿no? Sí. El capítulo 19, que querías comentarlo, tú me decías hace un rato. Yo me refería a cómo va a quedar el caso, cuando hablas de comercio digital, que es algo que, pues la verdad es muy difícil regular en México. Claro. Esa parte de comercio, creo yo que pues llevará algunos años para poderlo controlar, y esto va junto con la otra, ¿no? Fíjate que me llama la atención. Con toda esta instrumentación fiscal que están haciendo, yo creo que ahí se ha iniciado, pendiente. Sobre todo a plataformas digitales y todo esto para que impliquen transacciones electrónicas, pues se tendrán que entrarle a su aspecto fiscal, ¿no? Sí. Y va a ser todo un proceso de control, de diseño, de estrategia, pero le tendrán que entrar, no hay de otra. A mí me llama la atención ese capítulo 19, ¿no? Que queda libre esa cosa, ¿no? De que las empresas, cuando hay algo que les afecte, podrán invalidar, podrán hacer caso omiso, todo lo que se ahí, hablar de supuesto arbitraje que demanden responsabilidad, es decir, que a las sentencias locales a través de un mecanismo no sujeto a arbitraje que demande responsabilidad, tampoco ellos quieren libertad en todos sus aspectos, ¿no? Las grandes transnacionales han logrado que están metidas en ese acuerdo comercial. ¿Decías algo? Como ya lo habíamos comentado allá, ¿no? Por ejemplo, las cadenas comerciales, ¿no? El caso de la que mencionamos acá, va a ser muy difícil también, ¿no? Mire, entonces, otra parte yo creo que bueno, ahorita las referencias que tenemos son referencias muy acotadas, referencias que de alguna manera no tenemos el documento ya firmado. Que se pueda leer, que se pueda, porque van a salir muchas novedades, claro. ¿No? El gobierno o las dependencias hacen comentarios, pero yo creo que dentro de todos estos aspectos que se manejan, hubieron algunos cambios, imposiciones
que no se llegaron a dar resultados, por ejemplo, que querían la revisión de cada 5 años, y se fue a 16, esa fue una buena salida. El rollo Cada de 6 años se va a revisar y a 16 pero años. obviamente, pero ya no de que se... A fuerza. Sí. El detalle del aspecto laboral, bueno, Ahora, se resolvió se con un limitó pan, a los 16 paneles. años, ¿sí? Si hay controversias laborales, Ajá. se va a hacer a través de paneles. O sea, como las controversias cuando cuestionan algún producto que lo acusan de que está recibiendo subsidios y que está que no está en condiciones de mercados, sino que hay el famoso antidoping y que no se tiene las reglas bien El específicas. clásico es el subsidio, ¿no? Ya no puede competir. Por eso, el aspecto laboral Antidoping es así que lo van le a den el tratar. trago, dumping. Dumping. Antidoping. Le está dumping. El aspecto laboral se va a manejar en los paneles. Esto es igual. Cuando una ¿Hay empresa alguna- o algún sindicato plantea algún cuestionamiento, bueno, se va a integrar. Pues hay que tener en cuenta, hay que estructura Sí, tomar para en y cuenta también esas- cuando hablas tú del medio ambiental, pues hay algunas que se están tomando y tendremos que llegar a las que tienen ellos, ¿no? Claro. Porque no hay el ambiente nuestro está totalmente desastroso, no hay nada que nos interese por limpiar arroyos, limpiar ríos, arroyos, tierra, por limpiar eso. replantear árboles, en fin, todo eso estamos afuera. Esas Estamos muy sociedades lejos, pues. tienen una especial atención sobre el medio ambiente. Y ¿Quién? nosotros no. ¿Estados Unidos? Canadá. Pues, discúlpame, pero Estados Canadá. Unidos es el que más dióxido de carbono No, no, yo produce no hablo de actualmente eso. y el que más contamina Por eso, y que no pero en el acepta esta ambiente regla. no la aceptó, pero nosotros por no. eso. Pues, basura, bolsas. Bueno, todo un sí, montón de cosas. pero Deterioro el Pero, medio ambiente, ahorita- deforestación. ahorita está- bueno, esta y medida- el programa de Sembrando Por eso Vida, esa es la ¿qué intención del significa? gobierno actual, buscar Se está- reforestar el país. Y obviamente estos creen que nosotros lo hacemos mal. Por eso esas normas que ellos señalan que hay que tomar en cuenta del TEMEC son estas normas laborales, que hay que tomar, como dices tú, seguirlas de lejito, normas ambientales, medicinas, impacto económico, mayor comercio, el caso de los autos que piden hasta más salarios, solución de las disputas, el comercio digital, la cláusula china y la cláusula crepuscular, que no es más que decir hasta 16 años llega el TEMEC, lo revisamos y punto. Esos son los temas que vamos a ir revisando quizá a lo largo, si Dios quiere, y Teniendo- seguimos en este programa todavía de Aprendamos Economía. Bueno, hay un tema que me llama la atención prácticamente, no sé, algún comentario Pero, final sobre bueno, el tema. le pregunto a ustedes, ¿es bueno el TEMEX? ¿O teníamos que tener TEMEX? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es bueno para Porque nosotros los mexicanos ese acuerdo comercial. ¿El TEMEX? Sí, me pregunto porque pues nosotros quizás hablamos de lo más suave, ¿no? Para que se pueda entender, pero hay términos que a lo mejor no se pueden entender, ¿no? ¿Por qué sería Digo, malo? Al final de cuentas, debíamos Bueno, tener el de bueno TEMEX. tiene algo bueno. ¿Por qué sería malo? ¿Por qué sería malo? ¿No? ¿O por qué sería bueno? ¿Por qué Por sería ejemplo, la firma del TEMEC da una especie de certidumbre. malo? ¿En qué? No sé, mayor producción, mayor comercio, En el ámbito, porque por ejemplo el presidente dijo, me parece, y estoy de buenas con la firma del TEMEC. O sea, da algo a entender de que con esto eliminamos qué es lo del estancamiento. O me Probablemente da mayor la idea de inversión un o mayor inversión. Pues por eso, o sea, con la firma del TEMEC, al final de cuentas debíamos tener el TEMEC. Esa era la pregunta. ¿Qué ocurre? Bueno, yo lo estoy viendo así, bueno, ok. Con esto, aquella nube que tenía yo del estancamiento se borra, porque es bueno. O sea, me da buenos indicios de que mi economía va a estar Mira. en prosperidad. Yo pienso así. No se firma el TEMEC, ¿qué ocurre? Mira, con el TEMEC o sin el TEMEC, el comercio fluye. El comercio fluye. Esa es la pregunta. Antes de que se firmara el famoso acuerdo comercial de América del Norte, el tratado de comercio. Ya se daban las relaciones. Comercializaban cosas. ¿Qué es lo que hicieron con esto? Nada más reglamentar y decir, esto es nada más de nosotros, tú China no le puedes entrar, tú no le puedes entrar. Reglas muy rígidas
en el comercio en esta zona del mundo, en América del Norte. No, Pero con o sin el acuerdo comercial, el comercio fluye. no se les Dime. olvide que estos tres países, Canadá, Estados Unidos y México, representan casi el 25% del PIB mundial. O sea, es un punto clave en ese sentido. Así se dice de la parte de Asia, ¿eh? Sí. Todo el mundo ¿Por qué? representa porcentajes Porque altos. facilita de alguna manera el comercio. El comercio de todas maneras se da, Se la promueve. exportación, sí, Con o sin. pero es más problemático pagar tarifas arancelarias. O sea, cuando se paga tarifas arancelarias, la posibilidad de comercializar más volúmenes se limita, pero además el consumidor también se ve afectado. Cuando hay una libre movilidad de mercancías, donde no pagas tarifas ¿Y arancelarias. quién sabe qué ha de checar y que en dónde de se este- pagan ¿mande? algunos aranceles? Cuando los que no están, pero es mínimo los aranceles que se pagan, ¿sí? Entonces, beneficia porque genera trabajo. Se habla de 14 millones de empleo que genera entre México y Estados Unidos, nada más, ¿sí? Beneficia porque supuestamente hay inversión. Hay inversión. Sí, pero esa inversión, finalmente, ¿quiénes son los beneficiados? El país o cierta zona del Y los país. inversionistas. Bueno, hay ciertas zonas, por ejemplo, pero- en Reglamento Querétaro, pero esto, acuérdate que- quienes se van a beneficiar del comercio, las grandes corporaciones. sería- Pero el comercio Claro, se claro, da, pero hay está o no hay generando- acuerdo comercial. Pero está generando empleo. en Querétaro, por ejemplo, 4 Se de genera, cada El hecho 10. sí, pues el hecho que bueno, el inversionista se va a llevar sus utilidades. Se genera pero ya empleo, genera inviertas, empleos. aunque Y no al haya generar acuerdo empleos, comercial. ¿qué está ocurriendo? Por eso digo, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, tiene que haber inversión. Por No eso. podemos estar sin Pero inversión. mire, es que es un arma de doble filo. Genera empleo. Ciertos países de la parte norte y algunos de la parte de centro. Querétaro, por ejemplo, de cada 10 empleos, 4 están vinculados al Telecán o Tecmex. Por eso, sí. es que al Pero, final de no, cuentas- pero también es una camisa de fuerza, porque en ese vínculo con empresas transnacionales, los más beneficiados son las empresas transnacionales. Ahora voy a Estamos esto. de No acuerdo, nos eso estamos de permiten crecer a la tasa que requiere Gildardo, nuestro país para 2 resolver años, nuestra carencia. desde 2017 hasta ahorita, dio vuelta y no se firmaba nada comercial. Y se comercializaban cosas. Sí, porque estaba en función el Telecán. No, ya lo habían eliminado. Se, No, siguieron, no, se seguía- siguieron vendiendo y comprando cosas sin Seguía ningún acuerdo comercial. seguía el Telecán. O sea, no es necesario. Lo que pasa es que aquí ponen reglas, se asocian, ponen reglas que se beneficie el mejor, el que más gane. Y en este caso, ¿quién es el que más se quiere beneficiar? Una clausulita que tiene que irse a Estados Unidos, que la tengo que anotada. Dice así, Estados Unidos, dicen ellos, que con este acuerdo se va a beneficiar porque va a crecer su Producto Interno Bruto y se van a beneficiar ellos. Por eso que lo aceptaron. Por esa razón aceptaron el tema ellos, ¿no? No lo hicieron por otra razón. Por eso las reglas de origen, y seguimos platicando, regresando en el último parte. Bueno, Continuamos. pero estamos de regreso, seguimos platicando estos temas del TEMEC, pero ahorita yo sí quiero tocar en este último espacio, y en que me acompañan mis amigos, el caso del sector salud, porque es un tema que el presidente de la República lo trae muy fijo. En años anteriores el sector estuvo a crisis, está en crisis, ya que una cobertura era insuficiente. Decían en años anteriores que el sector salud estaba en crisis y por varias razones: cobertura insuficiente, desabasto de medicamentos, largos tiempos de espera. Bueno, actualmente una serie de situaciones que se generaban ahí y obviamente ahí provocaban las crisis en el sector.
El gobierno actual encuentra una situación así catastrófica en el sector de salud y empieza a revisar este sector que es importante para nosotros, la sociedad. Y propone el presidente, entre muchas cosas, la universalización que garantice la igualdad en el acceso y aumentar el financiamiento público en el sector salud, por lo menos un buen porcentaje. Y la integración de los organismos que prestan este servicio de salud a nivel nacional. Obviamente hay una serie de elementos que no es fácil echarlo a andar por todos los vicios que se traen de 30 años hacia atrás. Y naturalmente que este proyecto, este plan que tiene el gobierno, empieza a jalar, empieza a funcionar y se suman entre todos estos que prestan este servicio que compone el sector de salud, que es el Seguro Social, que es el ISSSTE, que es el Pemex, que es la Defensa, que es EMAR y ahora el Instituto de... Crea INSABI, ¿no? INSABI, el INSABI. Instituto Nacional. Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Obviamente esta es la idea, porque él dice en sus conferencias que ojalá pudiésemos tener un servicio médico parecido al de Noruega, a estas partes de la península escandinava, donde todos tienen acceso a la salud y servicio de salud excelente y muy bueno. Y ahí se habla hasta de un presupuesto que él maneja. Naturalmente que lo que busca él es que todos tengamos acceso. Más de 20, uno dan 20 millones, otros dan 60 millones, dan una cifra exagerada o no sé si exagerada, de personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen cobertura de salud pública. Y por eso se crea. Por ejemplo, cuando hacíamos el seguro popular, si es un seguro tenías que aportar. Pero ahora no, es un instituto y el instituto lo que hace es brindar bienestar en salud a esta población que no cuenta con este servicio. Y es un alto porcentaje de la población. Fíjate, el Seguro Social cubre el 32.2% de atención médica a los trabajadores del país. El ISSSTE cubre el 7.7%. Pemex, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría del Mar, 1.2%. Y el resto, que es el 49.9% que no tienen servicios médicos en el país, lo va a cubrir el Instituto de Salud para el Bienestar. Y ahí están otras instituciones que cubren el 4.8%. Son cifras, nada más de pensar, de que el 49% no tiene acceso a la salud, por eso vemos mucha gente en los hospitales como el que tenemos aquí nosotros, como el Juan Graham, o el que tenemos acá acá por Tierra Colorada, ¿cómo se llama? El Rovirosa. Entonces, hospitales que ya fueron rebasados, que no se le inyectó presupuesto, que no fue creciendo en función a la población y se ven gentes con un servicio que no se le presta. Yo fui una vez a Chiapas en un hospital de Seguro Social, gente hacinada, en un cuartuchito donde cabían 2 o 3, habían 15 o 20 gente. Afuera del hospital. Afuera del hospital, y esto le dice el presidente, no es posible que haya hospitales sin terminar, sin abasto. No es fácil el proyecto del sector salud. Tiene un año más el presidente y su gente que lo apoya en el sector salud, de echar a andar un proyecto que por años, 30 años, que sí se daba dinero, pero había algo que no hacía funcionar. Algo que no lo hacía funcionar. Todos los vicios que hay, que tienen que ser superados para poder brindarle a la población de este país un servicio médico al cual tenemos derecho casi, más bien todos. ¿Algún comentario, Bolívar, Gildardo? Bueno, creo que en la información que tienes hay una inversión adicional como de 40 mil millones de Así es. adicionales. Pero se está refiriendo aquí a 4 ejes. Uno de ellos es aparte de mejorar la infraestructura que tú dices, es el abastecimiento de medicina. O sea, porque no había medicina. No había medicina. O sea, estaba el aparato ahí, pero no tenía medicamentos. Y otro es contratar más personal médico y enfermera, porque tampoco había. Hay esa carencia de ese personal. Así es, bueno, y basificar el personal. Ahí se habla ya de ese incremento de más de 40 mil millones de pesos. Yo vi Pero hay un déficit pues, de atención. Es decir, si la salud es uno de los indicadores básicos para el bienestar, ¿no? Para el bienestar, bueno, hay una cierta población que no tiene acceso
ni siquiera a esa parte. Mira, las sociedades desarrolladas han logrado dos factores importantes, lo que es nivel de vida y calidad de vida. Dentro del nivel de vida está, aquí tengo algunas notitas que tengo por aquí, entre el nivel de vida está la producción de bienes y servicios, la inversión, el empleo, el consumo, el crecimiento de la economía. Y dentro de lo que llamamos calidad de vida, que lo han logrado las sociedades desarrolladas, es salud para todos y con calidad, educación para todos con calidad, mejorar el medio ambiente, desarrollo humano y fomento al deporte. El presidente de la República tiene muy clara la idea y lo ha comentado en sus pláticas, la calidad de vida. Y dentro de este elemento importante es la salud para todos. Las sociedades desarrolladas lo han logrado. Queremos nosotros de alguna manera de que estas sociedades, que el presidente lo tiene muy clarito, de que este sector salud se impulse. Porque una sociedad como la nuestra, con enfermedades, parasitosa y sin acceso a la salud, es una sociedad improductiva. Claro. Bueno, yo creo que el tema de la salud es un tema algo complicado por la coyuntura en que se están planteando las cosas. Ha habido mucha manipulación en la información, los intereses que se afectan o se han visto afectados. ¿O se sienten afectados? No, están siendo afectados. Además. Pues buscan de alguna manera difamar, obstaculizar este programa de gobierno que, por ejemplo, cuando nace el Seguro Popular, en 2001, duró 3 años organizándose. Luego en el 2004 creo que empezó a restablecer las reglas de operación y ahorita que se plantea un cambio radical en la atención de la salud de los mexicanos por unos pequeños detalles que suceden en el tercer nivel. La salud, el sistema de salud en nuestro país está conformado por 3 niveles. El primer nivel es el más importante. En ese nivel, pues es donde se detectan las enfermedades, prevención, donde hay todo un manejo para que no llegue uno a caer en algún problema de salud. Ahí el 80% de la atención médica o de la salud se queda en ese nivel. Si detectan algo ahí, te pasan a otro nivel que implica hospitalización, que se llama el segundo nivel. El Seguro Popular hablaba de 4 cuadros nada más para hospitalizar y hay uno del tercer nivel donde se requieren especialidades más complejas. Claro. Que está normado que ahí en el tercer nivel hay que dar aportaciones, o sea, en base al estudio socioeconómico que el paciente... del paciente. Pero no es tan alta la aportación por el tratamiento. Y eso fue el que armó el relajo porque claro, dijeron de que iba a ser gratuito. Sí, es gratuito primero y segundo. Y el tercer nivel, ya se comprometió el presidente que en diciembre de este año también se iban a eliminar las aportaciones. Una operación de corazón abierto que una gente con bajos recursos no lo puede sostener, hermano. Hay mucha gente que se muere hasta por una de pastillas, caramba. Medicamentos de patente que están por las nubes. La diabetes, con diabetes se muere. Y yo creo que el problema fundamental aquí es el manejo de los recursos. Ahorita el cuestionamiento es que se está centralizándose otra vez. Sí se está centralizando, porque los estados o las entidades federativas, el recurso que le llegaba del Seguro Popular lo usaban en otras cosas, menos para comprar medicina, claro, y para mantener la infraestructura médica. Entonces, todo se limitaba, el negocio de privatización, en lugar de dar el servicio directamente en las instalaciones públicas, lo mandaban subcontrataban, subrogaban a instalaciones privadas y todo. Y así era con el medicamento. Y todo era así, todo. Entonces, esto, de alguna manera, había mucha fuga, que ahorita el cuestionamiento, hay un bloque de gobernadores que no están de acuerdo. Y quieren seguir su seguro, así como más que no estén de acuerdo, ellos les preocupa
qué responsabilidad o compromiso van a tener ellos en la firma del acuerdo y cómo se van a usar esos 40,000 millones de Están por la pesos lana. de anexo, porque quieren ver qué parte del participación pastel van a tener? Les se toca van a a ellos. tener acceso a esos recursos. Yo creo que es un proyecto que deja de ser letra muerta en la Constitución, el derecho a la salud. No es sencillo, hay problemas, sí, problemas de todos los intereses que se afectan, presupuesto existe, recursos hay, y creo que la forma en que se está delineando el manejo de estos recursos va a dar Creo que mejores sí. resultados. Fíjate, ya vamos en la recta final del programa. Por ejemplo, yo hablo de que augurian en este 2020 634,000 millones de pesos para el sector de salud. Y a veces poquito, no alcanza. Pero por algo tiene que empezar. Vamos cerrando el programa. Lástima que nada más agarramos este pedacito para el sector de salud. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, Ya efectivamente, terminaste, efectivamente creo que este tema debíamos Comentarlo más ampliamente. ampliarlo más y enfocarnos más allá. Gildardo decía algunas cosas que son correctas, pero también cómo se recibe este sector, ¿no?, de esta administración. Yo sí recuerdo haber visto varios centros hospitalarios en la ruina. Sí, yo creo que esto, por ser un tema primordial para el pueblo de México, para la sociedad, hoy hubo en la conferencia del presidente, todos los martes, le van a hacer seguimiento de los avances de este programa. De este programa. De Interesante. hecho, sí. Ya ves que era importante tocar este tema. El próximo martes seguimos platicando sobre el sector de salud. ¿Les parece? Hasta el próximo martes.